Ayer conversábamos acerca del escalón mesial. Trajimos estos videos y hablábamos de la tendencia de la mandíbula en este escalón mesial y el cuidado que se debería tener. Hablamos de estos 3 casos clínicos donde hicimos un análisis referencial comparativo de hueso basal versus hueso basal, apoyándonos precisamente en esta observación clínica, teniendo un plano oclusal muy paralelo o muy horizontal, muy paralelo a nuestro plano óptico. Hoy se me ocurre hablar un poquito del escalón distal. Entonces me encontré estos modelitos y vamos a hablar un poquito del escalón distal, de quién es el escalón distal. ¿Qué es esto? ¿Qué nos podemos encontrar frente a un escalón distal? Y hacía un énfasis ayer acerca de cómo analizar estos casos clínicos cuando se tenía la dentición mixta, como en este caso. Cuando se tenía dentición mixta, preferiblemente optar por hacer el análisis anteroposterior de relación entre los maxilares, aprovecharnos y decir mejor, hablar del escalón, del plano terminal recto, del escalón distal o del escalón mesial, el escalón distal como este. Entonces, hoy traigo este caso con un overbite del 70-80% y vamos a conversar un poquito ya de esta mandíbula, cómo esta mandíbula tiende a quedarse distal. No hablamos ayer de repente de la orientación del plano oclusal. ¿Quién es este plano oclusal con respecto al plano Camper, que corre como 1 centímetro más, como una pulgada, más arriba, que va de nasolabial a tragus y donde Pedro Planas centra su trabajo? ¿Qué orientación tiene este plano oclusal con respecto a Camper? ¿Estará convergente adelante, divergente adelante? ¿Quién es el que hace que esta mandíbula pueda tener esa tendencia prógnata o esa tendencia retrógnata de reposición condilar posterior? ¿Quién es el que hace todo esto? Y entonces hoy le he traído este caso y quiero que vea este plano oclusal, quiero que vea que le estoy dejando observar, que al momento de hacer este análisis le estoy dejando observar estas cúspides, este sector inferior izquierdo del paciente. Es decir, no lo estamos observando de esta manera ni de esta manera, sino que estamos apoyándonos en un referencial que tenemos al otro lado, más o menos a la altura de estas mismas cúspides, y evaluar esto, donde mucha gente asume que aquí hay una sobreerupción de estos incisivos inferiores e incluso es posible que piense en hacer intrusión de estos dientes, pero no. De repente lo que falta aquí es crecimiento vertical. Y entonces vamos a conversar un poquito de esa condición vertical. ¿Quién es esa condición vertical al momento de este escalón distal? ¿Quién es este plano oclusal? ¿Qué orientación tenemos? Y quiero que veamos esto. Esto es un escalón distal para que comencemos. Esto es un escalón distal. Y esto es un escalón distal. ¿Cierto? Estos escalones distales seguramente llevan la mandíbula a un posicionamiento posterior, ¿cierto? Es esto. Observen esto. Y la mordida profunda hace una cosa que a veces llamamos clase 2 o generalmente llamamos clase 2, y yo pienso que lo que tenemos que entender aquí es que aquí hay un atrapamiento de la mandíbula, hay una mandíbula atrapada porque a pesar de tener su tamaño, su cuadratura, su gran tamaño, o no diría cuadratura, pienso que hay una protrusión dentoalveolar de los incisivos inferiores, una protrusión dentoalveolar de los incisivos inferiores, y esto es importante tenerlo presente. De pronto hay una lengua baja, hay un gran tamaño de la mandíbula, hay un espacio, es posible que la erupción de estos 2 laterales inferiores haya logrado el aumento de la distancia intercanina, haya logrado un gran tamaño de esta mandíbula. Pero atento con esto, y este modelo me da pie a decirlo, que yo a veces veo mucha confusión entre la hiperplasia y el prognatismo. Es posible que esta mandíbula sea hiperplásica, pero atiéndame esto, pero está distal, es una mandíbula distal, es una mandíbula que está distal. Y esto para que a veces lo veo mucho en los estudiantes,
que no diferenciamos del prognatismo con la hiperplasia o del retrognatismo con la hipoplasia, ¿cierto? Entendamos qué es esto. Aquí hay una mandíbula que podría calificarse de hiperplásica, sin embargo está distal. Por esa razón tal vez saque estos modelos a mostrar quién es esta mandíbula y qué pasará con ella, qué final tendrá, qué tendencia de rotación genética tendrá y cómo habrá, y será que es necesario conseguir la relación molar clase 1. ¿Será que es importante que este escalón distal evolucione algún día a un plano terminal recto para que después llegue a una relación molar clase 1? Y atiéndame esto. Aquí hay una mordida profunda, que es lo primero a resolver. Aquí tenemos una mordida profunda, donde tenemos una maxila de pronto con alguna estrechez. Es posible que haya una protrusión dentoalveolar. Hagamos el análisis que hacíamos ayer. Es posible que este hueso basal, en referencia con este hueso basal, atento con esto, ayer hicimos un ejercicio, quienes no han visto el video de ayer, nos pusimos esto enfrente de nuestros ojos, nos pusimos estos modelos enfrente de nuestros ojos, con el plano oclusal muy horizontal, muy paralelo a nuestros ojos, y vinimos e hicimos una línea desde este punto, desde este hueso basal, observen, desde este hueso basal. Desde este hueso basal hicimos una línea imaginaria perpendicular a este plano oclusal y llegamos a este punto. De hecho, usamos fue este vidrio. Y vinimos a hacer este análisis y dijimos, hombre, ¿quién es este punto A y quién es este punto B? Y yo quiero que usted vea que hoy de pronto hay más paridad entre este hueso basal y este hueso basal y que están muy parecidos y que de repente hasta este hueso basal podría estar atrasado o adelantado. Y que aquí hay una protrusión dentoalveolar de los incisivos superiores. Obsérvela, por favor. Una protrusión de los incisivos superiores. Y vamos a ver cómo es que se da esta acomodación, cómo es que la función se expresa y termina mostrando esto. Entonces vamos a entender. Ahora vamos a entender que esta mandíbula le falta crecimiento vertical. Hablamos hace un rato, mostramos esto. A esta mandíbula le falta crecimiento vertical. No es que estos dientes estén sobreerupcionados. Este paciente tiene una mordida profunda a causa de que los posteroinferiores no han egresado. Es decir, esta mandíbula debería estar en un contacto incisal más o menos como este, en un plano terminal recto. Y estos posteroinferiores les está faltando todo este crecimiento, les está faltando esta egresión, este crecimiento. Es decir, lo que tenemos aquí es una mordida profunda, participante del atrapamiento mandibular. Esto es una mandíbula atrapada, una mandíbula que se quedó atrapada y que de aquí, a pesar de tener tamaño, no tiene la corpulencia muscular para gobernar el desarrollo y hacer una maceración de estos días, hacer un desgaste fisiológico de estas piezas dentales y llevarlas a grado cero y de pronto poder migrar. Tampoco la maxila tiene la anchura necesaria. Es posible que nosotros tengamos una distancia intermolar muy ideal. Recuerden esta distancia intermolar que es de McNamara, mídanla de este punto a este punto, donde está el tubérculo de Carabelli, a la altura de los 6, debajo en el margen gingival. Midan esto y observen acá que tenemos una distancia intermolar de 36 milímetros, es decir, tenemos un arco con muy buena amplitud transversal, pero de repente si usted quisiera alinear estos dientes, atento con esto, si usted quisiera alinear estos dientes donde están, recuerde que están protruidos, si usted los quisiera alinear y poner en este sector, de repente encontraría que aquí no caben, es decir, que hay una estrechez transversal, pero no piense en lingualizar estos dientes. De hecho, alguien podría pensar en poner una placa de Hole con tornillo transversal, que desconocemos tanto que hasta la llamamos placa Schwarz. La placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular, pero alguien podría pensar en poner una placa de Hole, poner 2 ganchos de Adams y poner un arco vestibular por acá y no conseguir el desarrollo donde está. El problema que está, hacia donde tenemos que llegar, es a la distancia intercanina. ¿Quién es la distancia intercanina de este paciente? ¿Qué desarrollo? Se requiere desarrollo. Están puntiagudas estas arcadas. Recordemos el corredor de fosas que estudiamos ayer. Es puntiagudo este arco. Es posible que la protrusión dentoalveolar de esto nos engañe. Esto es geometría proyectiva. Es un análisis de geometría proyectiva. Aquí tenemos la protrusión de estos dientes, nos puede engañar y nos puede hacer creer que este arco está muy armónico. Este arco está puntiagudo, está estrecho, la distancia intercanina está comprometida y como tal hay que conseguir desarrollo transversal
de la maxila y hacia adelante, porque la mandíbula, le decía ayer y se lo voy a decir hoy, la mandíbula camina anteroposteriormente por estos corredores de fosas. Este arco céntrico activo del que hablamos ayer, este arco céntrico activo, este borde que corresponde al arco céntrico activo con todo esto, este es el arco céntrico activo. Este arco céntrico activo que se mete en el arco céntrico pasivo aquí, es el responsable de conseguir el tamaño cuando se tiene la suficiencia muscular, cuando se tiene el tamaño, cuando se tiene la corpulencia. Pero, y la mandíbula en esa medida caminará en sentido anteroposterior por acá y podrá posicionarse adelante. Pero aquí no va a migrar porque está atrapada, hay un atrapamiento mandibular. Quien de pronto genéticamente esta mandíbula tiene una tendencia de rotación anterior y de pronto no estaría metida, pero está atrapada. Es el atrapamiento el que la tiene metida en este problema y del atrapamiento no va a ser capaz de salir. De repente se requiere expansionar esto en el sector anterior. De repente se requiere una placa que tenga un tornillo muy en el sector anterior, una placa como esta. Una placa como esta, que tenga unos ganchos de amarre a nivel de los caninos, que es donde tenemos el problema, y que sepamos meter los ganchos estas placas no se meten, le aclaro, que veo que generalmente el clínico mete o el paciente mete la placa apretándola acá. Si usted la aprieta acá, la placa no entra, porque la placa tiene unos obstáculos que no la dejan entrar, que son unos ganchos de amarre, que tienen una convergencia al eje imaginario del diente, y por ende hay que meterlo diente por diente, hay que entrar esto en la boca diente por diente, hay que meter esta placa, primero los ganchos y después ya pisar el acrílico, pero primero hay que meter los ganchos, entrarlos a superar ese ecuador coronal y tener unos ganchos de amarre con una convergencia ideal a la altura de los ápices, tener esta placa y tener una placa con un tornillo puesto en el sector anterior. Este tornillo pienso que quedó muy posterior, pienso que debería haberse puesto en este sector, porque se necesita este alivio para que la bóveda palatina pueda hacer una caída, una remodelación elíptica. Y esta placa no debe estar aliviada, sino que debe estar en contacto con esto y debe producir desarrollo horizontal, transversal y hacia adelante. Esto. Y debe tener este plano de mordida anterior, plano anterior metálico, ojalá de acero duro, de acero martensítico, para que los incisivos caigan en este plano. Y esta excitación eléctrica, primero el estorbo cree un triángulo de vida entre las dos ATMs y que la mandíbula se pare y se pose en estos incisivos. Esto es el PAMET propioceptivo, el plano anterior metálico propioceptivo. Entonces que la mandíbula se pare de esta manera, roce, se excite, en fin, y que no pueda tener contacto posterior, y que al no tener contacto posterior y al tener esta excitación eléctrica en los posteriores inferiores, haya un crecimiento de este cuerpo mandibular, una egresión o fortalecimiento de este cuerpo alveolar que tiene que crecer por la excitación eléctrica de este borde incisal del incisivo central permanente izquierdo y el incisivo lateral inferior izquierdo, que van a producir una excitación y que van a hacer crecer este hueso alveolar. Es decir, este hueso va a crecer en sentido vertical, va a haber una egresión, este hueso va a fortalecerse en todos los niveles, al tiempo que la mandíbula va a posarse en este plano, va a quedar a merced de dos ATMs y un hipotético contacto incisal donde no hay un contacto posterior, donde la mandíbula se va a desprogramar y al tiempo que se aumente verticalmente y que el escenario oclusivo, es decir, que esta maxila se ensanche, en esa medida la mandíbula tendrá que venir a posicionarse en una mejor relación. El día que consigamos ese tamaño transversal y no la tengamos apresada en ese atrapamiento mandibular. Entonces le presento este aparato, se llama el PAMET propioceptivo, no son las chapas de rozamiento. Me pareció interesante también porque hay una pregunta que me encuentro mucho en mis reuniones que me dicen: ¿y cuál es la diferencia de usar chapas de rozamiento o usar PAMET propioceptivo? Usted en esta mandíbula no necesita resolver ningún tamaño, entre comillas, porque de repente alguien podría decirme: no, estos incisivos hay que lingualizarlos, aquí hay una lengua baja, y esta lengua baja hay que ponerle un reeducador lingual minúsculo, unos topecillos minúsculos de 1 milímetro, en una placa
con un acrílico aliviado y de pronto un arco vestibular muy gingival, para producir una lingualización de estos dientes. Y ante todo, sacar esta lengua de este punto mediante una reeducación lingual. No sé si usted conoce un concepto que se llama reeducador lingual Justus. Justus Barberi se llama porque los Justus eran unos chuzos dramáticos que conocí en el maestro Justus, Roberto Justus en México, y que de repente han evolucionado a unos simples reeducadores linguales que, si usted los quiere conocer, entre a mis álbumes Facebook, abra los 70 u 80 álbumes Facebook, hay uno que se llama Reeducador Lingual Justus Barberi, y de repente piensa en eso. Pero no estamos hablando de esta mandíbula. Grosso modo, si alguien creyera que esta lengua baja, que esta mandíbula está haciendo esto, pero si esta lengua está baja, no debería estar este paciente en escalón distal. Voy a volver a quitar la placa, pero no deje de mirar esto. Este triángulo debido a esta desprogramación de la mandíbula, esta excitación eléctrica con este acero martensítico, que usted lo conoce, se llama PAMED propioceptivo, tal vez una de las herramientas más importantes que existen para resolver los problemas verticales, no solo en niños, sino en adultos. Un concepto evolucionado del Equiplan de Pedro Planas, de la platina de Cervera, que ahora no solo es una interferencia metálica, sino que además de eso promueve esta excitación eléctrica, pero aterriza en contacto incisal ideal, en DI, en contacto incisal ideal, un contacto ideal donde se va a promover una piezoelectricidad que usted ha visto, y esta piezoelectricidad va a hacer que estos posteroinferiores egresen. Voy a quitar esta placa. Recuerde usted que estos se llaman ganchos de amarre, de sujeción vertical, de aferre, de agarre, ¿cierto?, que se deben quitar gancho por gancho. Es posible que si usted aprende a hacer estos ganchos, su clínico le diga, hombre, estos ganchos, seguime haciendo mejor los que vos me hacías, que no retenían y que yo que los activaba, que los ganchos hoy que se activan, porque no sabemos hacer los ganchos de edad, entonces los ganchos ya que hay que activarlos. No, los ganchos son unos ganchos de amarre, son un concepto de amarre que tenemos que manejar. Entonces, pero veamos esto. Entonces volvamos a ver este caso para cerrar el video. ¿Qué es esto? Un escalón distal, una mandíbula atrapada, un overbite del 80%, una mandíbula atrapada que machaca alimentos en apertura y cierre, que no hace la más mínima excursión lateral, que por esa razón tiene estrecha la distancia intercanina, y que lo que necesitamos resolver es la distancia intercanina. Por esa razón necesitamos un aparato, unos ganchos de amarre del sector anterior, y un aparato que atiéndame esto, que no lo dije y lo debería haber dicho. Un aparato, una platina de metal que está acá, que ante la carga de los incisivos inferiores produce esto. Y esta carga redunda en desarrollo transversal y hacia adelante de este hueso basal, que es posible que esté atrasado, que es posible que esté deprimido, que es posible que sea el causante de este escalón distal, este hueso basal, es posible que haya que desarrollarlo. Está muy similar a este hueso. Desarrollo hacia adelante. Estamos en la era de pensar en el desarrollo hacia adelante, no en la placa de Holley o enganchar la mandíbula mediante un aparato bimaxilar para poder buscar su avance, sino en desarrollo hacia adelante. Que el esfenoides, no seguir patrocinando la flexión del esfenoides, que es lo que hacemos con nuestras terapéuticas cuando colgamos la mandíbula en la maxila y tenemos un arco vestibular activo, un arco vestibular que queda activo ante el avance de la mandíbula, y vamos a tumbar esto y vamos a ayudar en la flexión del esfenoide. Entonces le presento este caso, le voy a hacer este paneo para que usted lo observe, observe la alteración. Y observe esto. Y le voy a mostrar estas dos fotos cenitales, esta cenital de la maxila y esta de la mandíbula. De una mandíbula que va muy bien en su tamaño, que podría calificarse de hiperplasia, pero sea hasta el momento de aclarar que la hiperplasia es una cosa y el posicionamiento anterior, la distorrelación o la mesorrelación, es otra cosa. Este video debe complementarlo con el video de ayer, que fue un video donde hablamos
del escalón mesial. Hoy estamos hablando del escalón distal. Por su atención, muchas gracias.